algunas de las ideas que fueron más importantes. Con respecto a la pregunta 1, que decía cuáles son los principales problemas que impiden ejercer nuestros derechos, aquí la pregunta tenía como por lo menos dos partes. Una es problemas que son de nosotros como ciudadanos, como personas en las comunidades. Por un lado se decía, vivimos con miedo, también hay apatía, también tenemos falta de formación y falta de organización. Y dependemos en ocasiones mucho del gobierno, no hacemos por nosotros. Hace falta más conciencia sobre nuestros derechos. Y ya conociéndolos, algunos que los conocen más, también hace falta fuerza para poder ejercerlos. La gente no sabe bien cómo se deben aplicar y cómo hacer que las leyes se cumplan. Entonces nos hace falta una educación más integral. Sin embargo, y a pesar de todos esos obstáculos, sí se avanza y se organiza. Si no se tiene miedo, como en el caso de los compañeros de Acteal, que a pesar de todos los obstáculos siguen adelante. Ahora también de los problemas, hay problemas que obviamente vienen desde el gobierno. El gobierno no permite que se apliquen muchas leyes, no respeta nuestros derechos y por lo cual genera desigualdad. Las leyes pueden modificarlas a su conveniencia. No reconocen derechos de muchos grupos, sobre todo los derechos de los pueblos indios. El gobierno también genera divisiones, causa divisiones a propósito con dinero. Por otro lado, la democracia que estamos viviendo, la democracia representativa, crea mafias en el poder que impiden la igualdad. Esta misma democracia no permite que nos organicemos y que haya una democracia de más participación. La participación es una forma de asumir compromisos y derechos y no se puede dar. La justicia es para quien tiene dinero, a los pobres no se les hace caso. La justicia en México es injusta. Existe un sentimiento de violencia y terrorismo que viene del Estado, y esto va acompañado de la militarización. Y el gobierno ha desarrollado formas de mucha burocracia, con trámites muy lentos que también nos hacen perder la organización. Los paramilitares surgen para disfrazar la ilegalidad e impedir la justicia. Se difunde la violencia para generarnos miedo y con ello legitima la presencia del ejército en las calles. Y los abusos que cometen los militares no son castigados. Y por otro lado, algunas instituciones del gobierno que pudieran servirnos como apoyos y respaldo son desmanteladas. Y bueno, ahorita pues se cae el riesgo de que puedan perderse asuntos de bienes comunales. Entonces, eso va con la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿qué nos fortalece y da esperanza a cada una de nuestras resistencias? En relación a la segunda pregunta, nos fortalece difundir y ser partícipes de las acciones para defender nuestros derechos en comunidad. Nos favorece hacer trabajos solidarios y muy humanos, acercarnos con la gente. Nos favorece y fortalece conocer otras luchas y experiencias que se dan en contextos diferentes, saber que no estamos solos y que mucha gente está luchando en muchas partes. La fortaleza de los pueblos está en la organización y en la conciencia. Necesitamos mucha gente organizada y articulada para ver que las luchas no son aisladas. Es importante el apoyo y la fortaleza que se puede dar en el lazo entre las organizaciones. Y entonces los grupos platicaron experiencias diferentes
de cómo se encontraban en sus comunidades periodistas, con gente de las universidades, con gente de iglesia y gente de organizaciones, y que se reunían y que en ocasiones, aún a pesar de sus diferencias, lograban realizar actividades relevantes para detener violencia, asuntos de agua y diferentes coyunturas. A la pregunta 3 es: ¿qué alternativas estamos construyendo para alcanzar nuestros derechos? Aquí se platicaron sobre todo acciones que realizaban los diferentes compañeros y organizaciones. Vale, y a lo mejor se parte de decir que a pesar de las situaciones muy difíciles que se están viviendo, o junto con las situaciones muy difíciles, se está generando unidad. Hay muchos elementos en contra. El gobierno está haciendo acciones de mucha violencia, pero a pesar de eso se mantiene la organización. Y de esto reconocían que pues, los militares y la violencia de los grupos de delincuencia sí han provocado mayor violencia, pero a esto hay una respuesta también de mayor unidad y de organización de acciones para demandar justicia. Justicia hacia familiares y hacia gente de las comunidades. Y las redes se están creando y están ayudando a exigir esta justicia. Y por otro lado, también la gente es más consciente de sus derechos y dice que hay que utilizar las leyes, lo poco bueno de las leyes que haya o mucho de las leyes, para exigir el cumplimiento de las leyes por parte de los gobiernos. Hay quien está trabajando en cuestiones como círculos de lectura que fortalecen la conciencia, el conocimiento, la formación de la gente y van creando comunidad. Y también, obviamente, hay quien da la lucha a pesar de las adversidades. Y bueno, se decía, también es el caso de la Policía del Pueblo de Veracruz, que está luchando también por tener su propia acción de policía. Y en la laguna, pues a pesar de problemas graves como agua contaminada, agua envenenada que tienen ahí, pues están organizando muy diferentes grupos para luchar para que se mejore la situación del agua. Y igual manera están luchando contra la violencia, ¿no? Y hay grupos que salen a la calle y realizan acciones para realizar lo que ellos llaman justicia social, que la gente se sienta partícipe de la justicia social como un primer paso para lograr la justicia legal. Y de la última pregunta, ya para terminar, ¿cómo participan las mujeres, jóvenes y niñas, abuelas y abuelos en estas luchas? Se decía que en muchos lugares se están trabajando en proyectos de formación y educativo que involucran a la familia en general y sobre todo apoyan el vínculo de padres e hijos. Círculos de estudio, círculos de lectura, trabajos de barrio, ¿no? En algunos lugares la iglesia es punto de partida para eso y se dan espacios de diálogo y se intenta ampliar la organización de la iglesia, porque en la iglesia se acuden niños, jóvenes y adultos, ¿no? De Antial nos compartieron mucho su experiencia, nos decían que hoy los jóvenes tienen reuniones para analizar lo que está pasando, pero también los niños se reúnen para reflexionar sobre lo que pasa. Tienen actividades importantes como el coro, y que a pesar de que hubo una división muy fuerte causada por el gobierno y se dejaron de atender áreas como la comunicación y la salud, hoy los jóvenes están trabajando y han retomado estas áreas, pero además han montado espacios como de un teatro para poderse expresar, y tienen un área que le llaman de no violencia para recuperar la historia y
para realizar actividades a partir de esa historia. Y en otros lugares pues, se tienen juntas a través de la escuela, como asambleas de padres y demás, que es una forma de vincularse padres e hijos. Bueno, con eso se cerró. Un reto es que la comunidad sea consciente y se apropie de los problemas sociales, como el caso de los desaparecidos. Pero que un reto entonces que cómo hacer para que toda la sociedad se vuelva consciente de las actividades, ¿no? Y sobre todo aprender a vincularnos y a comunicarnos, rompiendo la cultura de la competencia. En lugar de competir, apoyarnos, ¿no? Y de darle a cada quien su lugar. Por ejemplo, los jóvenes, actividades para jóvenes, los adultos, actividades de otro tipo, y encontrar la forma de vincular actividades adecuadas para cada quien, pero complementando la organización. Eso fue lo que se dijo en la mesa 1. Muchas gracias.